¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto en esta tarde. Tengo el gusto y el honor de compartir micrófono con mi amigo José Quesada Fox. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Valentín. Pues aquí bien, en este segundo programa que me haces favor de invitarme. Con el otro estuve con Raúl, ahora me toca el honor de estar contigo. Pero pues aquí muy contento de poder seguir platicando de algunas anécdotas de la Revolución Mexicana. Gracias, José, el honor es mío, en verdad te respeto y te admiro mucho. Pues el tema que abordamos es las batallas del Bajío y su desenlace en Querétaro. Eh, Abriremos el abanico de opciones para ver cómo fue la confrontación entre los llamados titanes de la revolución, Francisco Villa y Álvaro Obregón, nada menos. Y bueno, me gustaría que contextualizáramos un poquito la plática, José, hablando de que para el mes de agosto de 1914, después de la firma de los tratados de Teoloyucan, pues ya las facciones revolucionarias ya estaban divididas. De hecho, Francisco Villa no participó en los acuerdos de Teoloyucan porque Carranza no le suministró carbón para que pudiera mover sus trenes. Y ya había un rompimiento ideológico entre, digamos, estos dos bandos, ¿no? Que antes actuaron en común y ahora ya tenían sus serias diferencias que fueron lamentablemente nunca pudieron ser conciliadas. Hablar de que los convencionistas anhelaban una revolución social, pero los constitucionalistas querían una reconstrucción de Estado y por lo tanto no dieron la prioridad necesaria al reparto agrario, que era prácticamente el lema de bandera de los villistas y de los zapatistas. Eh, Comentar que ante las diferencias lo que sobrevino fue la confrontación armada entre las facciones y que Villa tuvo que dividir a su ejército. Hablábamos en tres partes por lo menos. Dos cuerpos se ocuparon del noreste, Monterrey, Tampico, el Ébano, como mencionabas tú, y el restante, incluido él mismo, tuvo la misión de enfrentar a Obregón en, en, lo que, en lo que se conoce como los episodios de las batallas del Bajío. Sí, La, efectivamente, Valentín, mira, para dar una idea más global, la ruptura que venía entre Carranza y Villa ya venía desde atrás, ¿no? O sea, se de, habían hecho los tres ejércitos del norte, vamos a llamarle así, para combatir a Huerta, ¿verdad? sí, Estaba la división de Oriente, que es donde estaba Pablo González y el propio Venustiano Carranza, la División del Norte, que es este poderoso ejército del que vamos a estar hablando, de Villa, básicamente, y la División de Occidente, que era el ejército de Obregón, que venía de Sonora, ¿verdad? De correcto. Sonora, de esa parte. Y cuando ya convergen en el centro del país, vamos a decir, estamos hablando ya de Zacatecas, la dichosa batalla de Zacatecas, desde ahí empezaron a replegar a Villa, ¿verdad? O sea, ya Carranza tenía recelo desde que Villa sitió Zacatecas con la poderosa batería de Ángeles y el gran triunfo que destruyó allí al ejército huertista. Ahí empezó el celo entre Carranza y Villa, ¿no? Y Obregón jugó un papel muy interesante porque como que se metió en medio de los dos. Esa famosa anécdota de que fue a ver a Villa Chihuahua y luego fueron a Sonora y regresó Obregón. Y como es tú de los tratados de Teoloyucan, pues ya cuando era la entrada del ejército constitucionalista a Villa lo dejan sin carbón, ¿verdad? Lo dejan por allá en el norte, entran ellos a México y entonces es cuando se forma la famosa Convención de Aguascalientes,
que era donde todos los generales que tuvieran más de 1000 soldados podían participar para elegir el futuro del país. Y esa convención, pues que Obregón todavía estuvo ahí haciendo actividad política, al final los villistas lograron imponerse trayendo a los zapatistas. Los zapatistas no estaban en la convención al principio, pero salió una delegación a Cuernavaca a traerse a delegados zapatistas y al final esa convención fue la que desconoce al gobierno de Carranza, ¿no? Correcto. Entonces es ya cuando empiezan todos estos hechos de los que vamos a hablar, ¿verdad? Que Carranza se ve obligado a irse hacia Veracruz, ¿verdad? Replegarse, mover su gobierno hacia Veracruz y Obregón organizar su ejército de operaciones para enfrentar a Villa. Sí, de hecho, la famosa batalla de Zacatecas la gana Francisco Villa, pero tanto él como Ángeles habían renunciado ya al ejército constitucionalista porque no quisieron acatar la orden de enviar solamente 5.000 hombres, sino que marchó con toda la división del norte y eso, pues aparte de molestarle a Carranza, lo consideró como era, de hecho, un desacato a sus órdenes. Y efectivamente ya en tiempos de la Convención de Aguascalientes el que va al estado de Morelos es el propio Felipe Ángeles para invitar a los zapatistas a que vengan a participar de la convención. Pues, ¿te parece si arrancamos y hablamos de la llegada de las tropas villistas y zapatistas a la capital del país y el consecuente abandono de Carranza que traslada el gobierno hacia el puerto de Veracruz? Sí, cómo no, mira, esa entrada, que no sé si por ahí tienes una fotografía, fue cuando Carranza decide irse hacia Veracruz, pues porque ve la inminente llegada de Villa, que Villa dijo, voy a avanzar y voy a acabar con Carranza, y por el otro lado ya tenía a su aliado Emiliano Zapata atacando desde el sur, pues te digo, por estrategia ellos deciden irse a Veracruz, donde está la aduana y donde tienen mejor refugio que quedarse en México al enfrentamiento. Y entonces Zapata, o sea, cuando se retiran los ejércitos constitucionalistas, que quedó abierta la Ciudad de México, Zapata nada más llega hasta Xochimilco, o sea, bueno, a los alrededores, Milpalta, Xochimilco, Contreras, todas esas partes que estaban tomadas por los zapatistas, y Villa llega al norte y no me acuerdo en qué parte del norte de la ciudad ahí se hospedó, pero los dos respetaron, dijeron, no voy a entrar yo, sino que más bien Villa fue a platicar con Zapata Xochimilco en diciembre, ¿verdad? Tuvieron una reunión ahí donde se conocieron personalmente, se habían carteado o a través de delegados, ahí se conocen personalmente, tienen una reunión, una comida, y ambos manifiestan su posición de no llegar a gobernar el país. El presidente interino que se había nombrado Eulalio Gutiérrez, que es el que sale en la, este, ellos reconocen el gobierno en la convención, dicen nosotros lo que queremos es justicia para los campesinos, para el pueblo, esto, lo otro, y hacen su reunión y acuerdan esta entrada, ¿no? Que, que, que si no estoy mal es no está bien, el 6 de diciembre del Sí, año 14 todavía estamos, entran aquí, como tú me habías hecho ver, viene en Zapata, ahí en su caballo, vestido de charro, Villa al lado, vestido con un uniforme militar de color azul, bueno, eso lo leo, ¿no? Así que, ¿cómo es eso, verdad? Y viene al lado, Fierro, viene ahí al lado, ¿verdad? es Y, correcto. y es un gran desfile que hacen ahí, ¿verdad? Del otro lado viene Urbina y Buelna, que me decías, y es un gran desfile que la ciudad pues salió a ovacionar, ¿no? Que causó mucha expectativa ese desfile, la llegada a Palacio Nacional, que repito, nadie de los dos quería entrar si no venía el otro y ya formalizada, digamos, la entrada,
y tienen esa otra famosa foto, otro que hay por ahí de que tienes de la silla presidencial, ¿no? Esta Que, foto. que por algunos lugares yo he leído, les pregunta, a ver tú qué sabes, si esa silla realmente era la silla presidencial del momento o era una silla vieja que encontraron por allí en los corredores de, o las salas de Palacio Nacional y por lo vistosa de la silla, pues la pusieron ahí y se tomaron la foto, Sí, ¿verdad? es una silla vieja. De hecho, se puede ver que no es la presidencial, porque esa se la llevó Carranza junto con el Tesoro Así Nacional. es. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz. Me gustaría hablar un poquitín de qué ocurría en Veracruz. Si nuestro público, que seguramente sí lo sabe porque es un público muy conocedor, recordará que desde abril nos invadieron los Estados Unidos y habían tomado precisamente la ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, y ahí permanecieron durante toda la campaña contra Huerta hasta que finalmente Carranza les pide que se retiren, lo que van a hacer el día 23 de noviembre de 1914, que desde mi punto de vista muy personal, digo que propicio abandonar el puerto para que pueda ocuparlo Venustiano Carranza. Se nota que había una clara predilección hacia el varón de Cuatro Ciénegas desde mi punto de vista, reitero. Y según un historiador norteamericano, John M. Hart, él dice que no solamente abandonaron el puerto, sino que dejaron un arsenal suficiente para armar un ejército de 12 a 15 mil hombres y que además dieron adiestramiento militar a las tropas de Carranza y de Obregón. Entonces, esta salida de las tropas norteamericanas le permiten a Carranza, pues, trasladarse a Veracruz, trasladar su gobierno a Veracruz y desde ahí planear la defensa, que no había muchas alternativas, realmente sí estaban debilitados, había tenido muchas defecciones su ejército y era la gran oportunidad que tuvo Francisco Villa, según algunos historiadores, cuando Felipe Ángeles le sugiere, le aconseja que los arrinconen en Veracruz y si es preciso los arrojen al mar. Pero Villa Así es. no quiso atacar Veracruz. Sí, mira, yo más te quería dar un dato de eso que estás comentando. En ese retiro de los americanos el día 23 de noviembre, que le entregan la aduana a Carranza, bueno, a la gente de Carranza, le entregan, según un dato que hay, de 16 a 22,000 carabinas, 2,034 pistolas, 6 cañones y 25 ametralladoras, y lo más importante, 3 millones de cartuchos y 75 toneladas de parque, así dice, ¿no? No sabe exactamente qué tipo de parque, pero 75 toneladas de parque, 632 rollos de alambre de púas, radios, camiones, automóviles, etcétera. O sea, todo esto que se había venido decomisando de los armamentos que Huerta había tratado de adquirir en su momento, pues se le entrega todo a Carranza, ¿no? A Carranza y a Obregón, básicamente, y eso es una de las principales fuentes de abastecimiento que tienen los ejércitos de operaciones para luego estos combates que vamos a platicar, ¿no? Sí, comentábamos en otra ocasión del embarque que llegó a través del Ipiranga, Sí, embarque de armamento procedente de Alemania, que según algunas fuentes yo entendí que no pudo atracar en Veracruz precisamente por el bloqueo que había de los norteamericanos y que se fue hacia Puerto México, Coatzacoalcos actualmente. Pero después fue interceptado el cargamento. Lo que no tengo en claro es si lo interceptó el propio ejército norteamericano o lo interceptaron directamente los carrancistas. Si no me equivoco, el que recibe la plaza de Veracruz es Francisco Murguía. Eh, Sí, sí, es Murguía, com- pero
yo leí, digo, a ver si me estoy confundiendo. Ah, no, creo que es otro. Es que había una que sí fueron los americanos, pero ahora sí, sí me estoy confundiendo de ese, pero El resultado es el mismo. El armamento, en lugar de fortalecer a Huerta, fortaleció a Carranza. Y exacto, ese es el eso, resultado, ¿no? eso no cambió. Entonces, digamos que fueron dos acontecimientos, el poder, el hecho de que hayan desocupado Veracruz los norteamericanos y esa cantidad de arsenal que tú mencionas y que va a ser ocupado precisamente en la campaña o en las batallas del Bajío. Así es. Bien, eh, pues el escenario está listo para la confrontación. Algunos historiadores hablan de los dos titanes, y pues sí, militarmente lo eran, dos genios que sin tener formación militar eran unos estrategas brillantes, uno de agricultor a general de división, de, estoy hablando de Álvaro Obregón, el famoso general invicto de la revolución, y el otro el Centauro del Norte, ¿no? Que logró reunir un ejército poderosísimo, un cuerpo de ejército completo de las tres armas, y estaban pues a punto de enfrentarse uno al otro en lo que, y en esto sí coinciden todos los historiadores, es la etapa más sangrienta de la Revolución Mexicana. Sí, mira, eso yo quería comentarlo también como un marco general. Estos combates que se celebran entre abril y julio, ¿verdad? Hasta el 28 de julio, que creo que es cuando ya toman aquí Querétaro, Sí, eh, están dentro del contexto del año 1915, ¿no? Y ese año fue el año cruento y sangriento de la revolución. Ciertamente, bueno, sí, había habido el levantamiento de 1910-1911, que triunfa Madero, pero fue una cosa que duró 6 meses y sí, que básicamente ahí lo más importante fue la toma de Ciudad Juárez y un poco la toma de Delicias y el levantamiento de los zapatistas, cosas que no fueron tan contundentes. Luego, bueno, la dichosa escena trágica o llamada guerra fallida por Katz, que la vez que la una revolución, guerra, ¿cómo se llama? Ficticia o algo así. Alguien me regañó por decir eso, pero pues ahí lo dice Katz. O sí, sea, fue un engaño esas batallas que había entre la Ciudadela y Palacio Nacional, de eso ya hablamos. Luego viene, bueno, pues los combates como el de Zacatecas, Torreón, etcétera, donde, etapa donde constitucionalista precisamente, sí. sí, pero vamos, pero una guerra tan fuerte, tan generalizada en el país, porque nosotros vamos ahorita a centrarnos nomás en, digamos, en este capítulo central que fue lo que definió todo al final, porque este triunfo de Obregón fue lo que definió todo, pero estaban peleando en el Golfo, estaban peleando en Jalisco, Michoacán, estaban peleando en Tehuantepec, en el Istmo, había también algo de conflicto en Chiapas, en Catán, Yucatán, en el norte de Sonora, donde estaba Calles, o sea, era una guerra generalizada en todo el país, es lo que es quiero correcto, decir. es Y además las epidemias, ojo, ahorita que así, estamos pasando una precisamente, parte de lo que había aquí en estos años, en esta zona, en Querétaro, por lo que estuve leyendo, estaba el tifo y estaba pegando las epidemias, ¿no? En estos años que estamos hablando, ¿no? es Eh, correcto, José, es correcto. entonces, fue un año muy duro, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Particularmente difícil. Y pues bueno, eh, los zapatistas y los villistas no se sienten muy cómodos en la capital del país. Están lejos, Villa está muy lejos de sus líneas de aprovisionamiento de pertrechos, de municiones, y deciden dejar la Ciudad de México con un pequeño contingente militar, nada más para garantizar la presencia del presidente el presidente convencionista, ¿no? Y
empiezan sus maniobras, digamos que dividen el trabajo y la misión de Zapata va a ser bloquear el suministro de Veracruz hacia el centro del país, tanto de municiones como de armamento para el ejército de operaciones de Obregón, mientras que Villa, otra vez desatendiendo el consejo de Felipe Ángeles, se queda en el Bajío mexicano en lugar de replegarse más al norte. El consejo de Ángeles fue a alargar la línea de suministro de Obregón desde Veracruz hasta el norte del país, pero Villa prefirió no poner en riesgo los territorios del norte y combatirlo aquí en el Bajío mexicano. Entonces, pues el ejército de operaciones comienza a avanzar desde Veracruz, lo hace obviamente a través del ferrocarril, la revolución se hizo en tren y van a venir con destino hacia Querétaro y de aquí hacia Celaya. La fotografía que veíamos era, la voy a regresar, es el puente del ferrocarril central en San Juan del Río, el cual Si fue me dividido permites un en tres comentario secciones. antes de hablar de eso, es que es muy importante eso que acabas de decir, ¿no? ¿Por qué Villa bueno, no oyó a Felipe Ángeles y si ya estaban en la Ciudad de México, ¿por qué no le arremetieron hacia Veracruz, verdad? Y de una vez haber acabado con Carranza y Obregón. Porque él dijo, primero voy a arreglar unos asuntos. Estaba este enfrentamiento en Guadalajara entre Diegues y Urbina, ¿verdad? Y él pensó, me regreso a Irapuato y de ahí avanzo hacia Guadalajara para acabar con Diegues y no acaban con él porque lo corretean hasta por allá a Michoacán y hasta casi a Manzanillo, no me acuerdo hasta dónde, y, y, y mientras dejaron libre la Ciudad de México y aunque Zapata fue a tratar de tomar Puebla, bueno, tomó Puebla, pero fue rechazado por el ejército constitucionalista, ya por el ejército de operaciones, logró que Obregón llegara a México, reclutara a los dichosos batallones rojos, y organizara toda su contraofensiva, y como dices, ahora sí, se vienen hacia el Bajío para enfrentar a Villa. O sea, lo que Villa no hizo de seguir para adelante, Obregón en cuanto estuvo listo en la Ciudad de México, en vez de decir, me voy a ir al sur a batir a Zapata, que estaba ahí en Morelos y Guerrero y Puebla, en la parte sur de Puebla, dijo, yo voy para adelante y acabo con Villa de una vez. Sí, Esa es la diferencia. Entonces, ese regresarse de Villa, que dice que para hacerse más fuerte, hay quien piensa que fue su debacle. sí, coincido con eso. Pues ¿Verdad? bueno, este mapa, que en realidad es un mapa de líneas férreas, nos muestra todas las rutas que había en el centro del país, incluida la que llegaba de Veracruz. Y va a ser importante, el círculo de abajo es la Ciudad de México, y es Sí, importante ver que hacia Veracruz no nada más está la ruta del ferrocarril mexicano, sino que desde Pachuca podías llegar a Tula y si tenías que bajar a la Ciudad de México, podías rodear a través de la línea del ferrocarril nacional, la línea original, que era hacia Toluca, Marabatío, Acámbaro, y de ahí, después de Salvatierra, llegar a Celaya. Entonces, digamos que las alternativas de Obregón, pues eran muchas. Quizá eso también impidió que Zapata pudiera lograr su cometido de impedir el paso de refuerzos, del paso de municiones, de vitualla para las tropas obregonistas. Y oye, yo ahí tenía una pregunta, sí, porque mira, tú eres el experto en ferrocarriles, no tengo duda, sabes bastante de la historia de nuestros ferrocarriles y las vías y todo eso, pero esta parte del ferrocarril nacional, dices, bueno, sí puede llegar a Cámbaro y por ahí darle la vuelta, pero pasa por Toluca y toda esa parte que sí tenía influencia el zapatismo ahí.
O sea, ¿utilizaron esa vía? Esa es la pregunta. ¿Utilizaron esa línea de ferrocarril para abastecerse Obregón o solamente utilizó el otro ferrocarril que creo que es mexicano, si no estoy mal? Es el ferrocarril mexicano de Veracruz hacia Irolo. Irolo era Ese. el punto donde podían cambiar, en lugar de llegar a México, cortar y llegar a Tula. Sí, por Irolo, eso me refiero, porque muchos ataques se centraron sobre esa área de Irolo y Tula, ¿verdad? Que Metusco, sí, claro. Ituzo, creo que se llama por ahí, ¿verdad? Que es donde los zapatistas trataban de bloquear los trenes, pero pues, Obregón mandó una cantidad de casi 10,000 soldados, 9,000, 10,000, para mantener abierta la línea, ¿verdad? La- Porque por ahí le llegaba todo el fue abastecimiento. esa, fue esa, José. La línea Sí, principal de abastecimiento fue esa, sin duda. Y sí, de Irolo, que actualmente es Ciudad Sagún, que era el punto en donde podían transbordar de una ruta a la otra, también sí, era la más corta para llegar al Bajío desde Veracruz, así porque es. recordarás cuando se construyeron estas líneas ferroviarias, la primera de ellas, la de México a Veracruz, existían todavía parte de los lagos de la cuenca de México, entonces la ruta se construyó rodeando esos lagos y había que dar una vuelta muy prolongada para luego bajar a la Ciudad de México. Y en esa Ándale. curva precisamente está Irolo, que te permite acortar la distancia y cruzar hacia Tula. Así es. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, no, no ocuparon la del ferrocarril nacional, la ruta original, que además era de vía angosta. Y, Ajá, sí. sin embargo, Obregón en su estrategia ocupó a Cámbaro para evitar que le llegaran Ah, refuerzos a Villa por esa ruta. ya. Ok, No fue ahora sí me precisamente queda para claro. trasladar, sino para bloquear a los villistas de que recibieran suministros o refuerzos desde la Ciudad de México. Así es, así es. Bueno, entonces, en el avance de tropas, la estrategia de los villistas era, o de los convencionistas, mejor, más propiamente dicho, no era tanto atacar a Obregón en el trayecto, sino retrasarlo lo más posible para que pudieran hacer digamos, esta famosa pinza de tomarlo entre dos frentes, ¿no? Por un lado, cortarle el suministro y por otro, atacarlo frontalmente, pero con una buena parte del ejército convencionista, que era el que traía precisamente Francisco Villa. Ya hablamos de que estaba dividido el ejército, pero pues la parte más fuerte era la que venía con Francisco Villa. Y ya en territorio queretano hubo combates a partir de la estación Peón, que está justo después del Cazadero y antes de San Juan del Río. Ahí hubo un tiroteo, los demoró un tiempo, pero finalmente los convencionistas se replegaron hacia el Colorado, volvieron a enfrentarlos por ahí y abandonaron Querétaro porque ellos ya estaban en Querétaro. Abandonan Querétaro y se trasladan a concentrarse con el grueso del ejército de Francisco Villa. Así es. Va a ocurrir que el día primero de... Ah, bueno, mira, aquí vemos estas fotos, son muy interesantes, porque es el avance de los cuerpos de ejército de operaciones ya en territorio queretano. Estas fotografías están para consulta en el archivo histórico de Querétaro y es el traslado de las tropas del ejército de operaciones para llegar a la ciudad de Querétaro el jueves 1 de abril de 1915. Ya habíamos comentado que era jueves santo, Padre Santo. precisamente. Entonces, aquí ya no encontró resistencia a Obregón, ya había avanzadas que habían tomado la ciudad ante el abandono de los villistas y es cuando Obregón
nombra gobernador del estado a don José Ciurop y concentra su ejército para avanzar hacia Celaya, que va a ser el primer punto de encuentro entre ambas tropas. Y ahora sí creo que vamos a entrar en materia, mi querido José. Y el primer combate se celebra el día 6 de abril, o sea, ya 6 días después, pues luego llegan y se forma en combate, porque pues ahora sí, como dice la canción de Irapuato, venían los trenes de Villa, ¿verdad? Por el Exacto. lado de Salvatierra, ¿verdad? Toda esa parte, desde allí se arman la caballería de Villa y pues bien, venía con mucho infundio para atacar y destruir a Obregón, pero pues donde se encuentra una línea bien formada de artillería, ¿verdad? Y la caballería a los flancos y pues destrozaron a ese ataque de Villa. No sé si desde la primera usaron las dichosas loberas que vas a mencionar, ¿verdad? La gente de Obregón, pero fue un ataque frontal y una respuesta muy fuerte, ¿verdad? Por parte primero, pues de las fuerzas de infantería y artillería de Obregón, que, que agarraron hicieron que primero que atacar a la caballería y la infantería de Villa, pero luego las caballerías de Obregón, como tú lo has mencionado, siempre flanqueaban, ¿verdad? El frente y atacaban por los lados y fue un destrozadero con las ametralladoras que mencionas, fue un destrozadero de la caballería. Y ahí decía que Villa primero les decía, ya es como hablaba, que fórmense muchachos, fórmense mis hijitos, que les, no sé qué, y luego les dice, les van a dar en tratatá. No digo las palabras porque estamos al aire, ¿verdad? Va a cargarla. Pero así fue, ¿no? Así como lo estás ilustrando ahí en el croquis, ¿no? Mira, este plano, me gustaría mencionar que sí, efectivamente Villa estaba en Irapuato y Obregón avanzó de Querétaro hacia Celaya. Y la estrategia de Obregón fue la de estar siempre a la defensiva. Sí, Esto, si lo vemos en un boxeador, es que está enconchado con la guardia en alto, esperando el contraataque, esperando el descuido del rival para atacarlo. Y eso fue lo que hizo Obregón. Reitero lo que comentamos al inicio, de que recibió adiestramiento militar de parte de los norteamericanos cuando dejaron Veracruz. Y parte de las tácticas que se dice que utilizó Obregón ya eran muy avanzadas, eran tácticas que se pusieron en boga en la Segunda Guerra Mundial y eran sí, las famosas loberas en donde se colocaban ametralladoras pero cruzadas. Entonces no era un hombre con un fusil disparando detrás de una trinchera como regularmente se hacía, sino eran agujeros en el piso donde estaba a salvo el artillero, porque eran ametralladoras, y disparando indiscriminadamente, además cruzadas. Los alambres de púas, que algunos historiadores dicen que no hay, ¿cómo se llama?, testimonio de que se hubieran utilizado en el Bajío. Pero bueno, ahí está el hecho de que al menos dejaron el alambre de púas. Pero lo que utilizó Obregón fue en la segunda batalla, ya utilizó las loberas. En esta primera batalla resistió el embate y en la segunda parte de la batalla es cuando hace su famosa maniobra envolvente, así es. mandar a la caballería por los flancos y rodear al enemigo, ¿no? Que fue lo que le dio el éxito. En términos militares se habla de que fue un empate, fue como el primer round de una pelea de box, donde estaban midiéndose, estudiándose los adversarios y pues no pasó nada. Hay otros autores que dicen que no, que Villa infligió una derrota a Obregón
y eso le llevó a que al día siguiente cavara las loberas y pusiera las famosas ametralladoras que iban a mermar y a, pues no a mermar, a aniquilar prácticamente a la caballería, a los dorados de Villa que gozaban de tanto prestigio. Sí, así es. De hecho, Eh, como dices tú, se camuflajeaban las artillerías, ¿verdad? Digo, aunque sea rudimentariamente, también se movían, hacían como fintas de repliegue, ¿no? Y esto les daba a los villistas la sensación de que iban tomando terreno y de repente, reájale, se les venía el contraataque o el ataque a los lados es correcto. y los destrozaban, ¿verdad? Por esto era toda una táctica militar. De hecho, mira, sobre este tema de las baterías, se menciona que había una persona de nombre Maximilian Klaus, parece que es un austriaco, que era quien manejaba las baterías de Obregón. Y como dices tú, ya traía esta experiencia de guerras de trincheras, que son las mismas tácticas que en la época se están utilizando en la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1915, ¿verdad? Paralelamente en Europa está la línea Maginot, que es la línea que había entre los alemanes y los franceses o los aliados, ¿verdad? Que era una guerra de trincheras, ¿verdad? Entonces, Correcto. todo esto de las alambradas, las baterías, loberas, todo eso pues eran técnicas similares, ¿no? Que con esto se las inculcaron a las tropas de Obregón y él tomó toda esta tecnología al momento para establecer estas líneas de combate, ¿no? Sí, por ejemplo, en Zacatecas se menciona que el ejército federal no cavaba en el piso, sino que construía, y todavía se pueden, a estas alturas de nuestra vida, de nuestra historia, tú puedes ir al Cerro de la Bufa, al Cerro del Grillo, a los cerros adyacentes, y todavía se ven esos montículos de piedra que utilizaban los tiradores como pues protección para ellos, pero eran montículos de piedras. Ya esto de las loberas ya es otra cosa y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Este saldo del primer combate, bueno, está tomado del libro de Álvaro Obregón, de 8.000 kilómetros en campaña. Por lo tanto, aquí aparece como un triunfo contundente. Yo no le daría mucha importancia a las cifras y me iría más con los análisis que han hecho algunos historiadores de decir empate técnico o incluso un poquito a favor de Villa, ¿no? Pero no logró que Obregón saliera de Celaya. Y en esta fotografía del segundo combate de Celaya, ya vemos aquí estas famosas loberas, Sí. precisamente los agujeros en el suelo y era donde colocaban las ametralladoras que van reitero, a aniquilar prácticamente a la caballería villista, que siempre fue un elemento que incluso le dio prestigio a Villa, ¿no? Los famosos dorados, el grupo de élite de Francisco Villa. Así es, ¿Qué también efectivamente. mencionar? Perdón, adelante. De un estimado, porque todos son estimados, de que Villa había reunido 18,000 hombres para la primera batalla, para la segunda suma 30,000, veintitantos mil a 30,000. Y son estimados, por lo que decías tú hace rato, ¿no? Yo no te puedo decir exactamente si son cifras u otras, pero sí sumó más soldados. Y efectivamente dijo, bueno, con un ataque más fuerte, más contundente, ahora sí rompo esas líneas, ¿verdad? Claro, Como fue la dichosa batalla de Zacatecas, precisamente, ¿no? sí, sí. Entonces, pues encontró esto que estás escribiendo, ¿no? Y lo que vas a decir a continuación, ¿verdad? Primero las loberas, que pues ¿cómo se dice? Pues se les aparecieron, por así decir, ¿verdad? Sí, De sí, sí, sí. repente pues, se ve que están ahí al nivel del piso o un poco abajo y, pues a lo lejos no lo ves hasta que estás ahí, ¿no? Hasta que es demasiado tarde, la verdad. Exactamente. Sí, hay incluso un tramo de película que nos permite ver
no el momento del fragor de la batalla, sino el resultado de. Y es impresionante ver la cantidad de caballos y de soldados regados en el suelo, en las batallas de Celaya concretamente, que fue donde sorprendió a la caballería diezmándola prácticamente, ¿no? Así es, así es. Me gustaría comentar también, nada más como anecdotario, Esto. cuál era la situación en Querétaro. Pero en Querétaro era impresionante cómo la gente dice que se escuchaba el cañoneo durante las batallas y obviamente llegaron cantidades impresionantes de familias celayenses que vinieron a refugiarse a Querétaro, además de que los heridos eran trasladados aquí a Querétaro para ser atendidos en los hospitales locales. De manera que, aunque no vivió Querétaro la guerra en carne propia, nos tocó muy cerquita y las familias más añejas de aquí de Querétaro todavía platican cómo algunos familiares o amigos de ellos vinieron a refugiarse a Querétaro, ¿no? Y este croquis es la segunda batalla. Aquí vemos un crucero, que son las líneas del ferrocarril. La línea horizontal es la del ferrocarril central hacia Irapuato y la línea vertical es la línea del ferrocarril nacional que ya mencionamos que venía de Acámbaro a Salvatierra, Celaya y de ahí seguía hacia Nuevo Laredo. Entonces viene un segundo combate y ahora quien ataca por los costados pues es Francisco Villa. Ahora él manda a su caballería a rodear a Obregón, pero Obregón está en el centro, son las líneas que parecen llavecitas, pero en color gris, y vemos aquí a las brigadas, la brigada Elizondo, la brigada Amaro, la brigada Laveaga, la brigada Manso, la Ríos, la división de Oriente, realmente era una almeja, un ostión cerrado por todas partes, prácticamente infranqueable, ¿no? La única esperanza era que en algún punto se rompiera y pudieran penetrar al interior de la ciudad, cosa que no consiguieron los villistas finalmente. Reitero, la estrategia del ejército de operaciones de Álvaro Obregón fue mantenerse a la defensiva, esperar, aguardar y contraatacar. Esta es otra táctica que es importante, así como hablamos de las loberas, que era eso, esas trincheras con ametralladoras, y la otra táctica que es la que hace el triunfo, las flanqueadas de caballería, de las mismas caballerías de Obregón, pero esto de hacerse como almeja, así como dijiste, o sea, es un círculo concéntrico fuertemente resistente y que se mueve. O sea, porque ahí lo vemos como estático, pero en Aguascalientes vamos a ver que ese círculo se mueve. Sí, Entonces, todo el ejército está concentrado y se mueve como un bloque, ¿verdad? Y alrededor están las caballerías entonces desgastan al enemigo en el intento de romper ese bloque y de aniquilarlo, se va desgastando y cuando menos se lo esperan les caen encima, ¿verdad? O justamente los en este flanquean. segundo croquis vemos la llegada de las tropas de Castro, Exacto. que viene en refuerzo, y cómo comienza a desplazarse del centro hacia afuera el ejército de operaciones, sorprendiendo precisamente a los atacantes y obligándolos a huir, porque entonces de aquí del centro se abren las trincheras y sale la caballería. Sale Antúnez, Elizondo, Amaro y llega Castro por la retaguardia y vuelven a hacer huir a los villistas que ya cansados de enfrentar a esa sólida resistencia de los obregonistas, pues terminan por replegarse y abandonar la plaza de Celaya. Y es más, esto va a obligar a Villa a mover a sus tropas hacia más adentro del Bajío.
sí, hacia León, ¿verdad? Bueno, hacia hacia León. Ajá. Silao, León, la Trinidad. Y esta batalla duró 3 días, del 13 al 15 de abril. La primera que escribimos fue un día nada más. Fue el ataque, la respuesta y vámonos para atrás. Esta Sí, batalla con ese enconchamiento que a los villistas les daba sensación de que iban ganando terreno, fueron 2 o 3 días de batalla hasta que hubo esa contraofensiva, ¿no? es correcto. Y Y bueno, entonces, esta fotografía muestra lo casi como trofeo de guerra, el armamento, la artillería que dejaron los villistas en Celaya y que pasó a ser automáticamente del ejército de operaciones. Eh, nos vamos a las batallas de Trinidad y la de Santana del Conde, que tienen la etiqueta de haber sido las batallas más largas y más sangrientas en la historia de la Revolución Mexicana. La foto que vemos es precisamente de la hacienda de Santa Ana del Conde. Y bueno, me gustaría decir también que estamos hablando de un punto específico de combate cuando en realidad eran varios puntos. No era nada más llegar y dispararle al enemigo que estaba aquí en medio, sino que había puntos estratégicos en donde estaban otros cuerpos de ejército posicionados y bueno, no era precisamente un solo punto, ¿no? Esta hacienda de Santa Ana había estado en poder de los villistas y la lograron desalojar los del ejército de operaciones y después la tomaron como base precisamente Álvaro Obregón y sus demás generales. sí, aquí sí me permites, digo, para que quede más clara esta idea, ¿no? Al retirarse Villa hacia el centro, como lo dijiste, hacia León, hacia Trinidad, que era una estación del tren que estaba como a 20 kilómetros, ahí sí tú eres el experto, no, Y no me acuerdo. después de Silao, justo. Después, entre Silao y León, Ah, este, se estableció una línea de 20 kilómetros, o sea, una línea horizontal de defensa. Ahora Villa trata de hacer defensa, trata de hacer trincheras o fortificaciones de defensa, que va a lo largo desde Santana, como sale allí, hasta Otates, que se ve arriba, y Duarte, todo eso es una línea horizontal que se establece aquí está Otates. Ajá, que correcto. se establece, o sea, son aproximadamente 20 kilómetros y todo lo que es hasta junio, o sea, abril, mayo, va a haber una serie de escaramuzas, de combates de frente, que como tú dijiste, bueno, pues fueron sangrientos y espectaculares porque quedaban ahí los muertos, los heridos, quedaba todo eso allá al campo al descubierto y era un duro y duro y no había avance de ni uno ni del otro, ¿no? Entonces, esto lleva a una planificación que va a ser Obregón al final, se va a reunir en la hacienda de Santana del Conde con sus generales para, para hacer una planeación de la ofensiva final. Y entonces resulta que en este lugar, al frente, estaba la artillería de Villa. Cuando ellos se dan cuenta, pues tratan de desalojar el lugar, pero empieza el ataque de los obuses de artillería. Y ahí es donde pierde el antebrazo Obregón, ¿verdad? Por un ataque de granada, ¿verdad? Una granada que le cae a él al momento de desalojar. Estaban en la torre de la iglesia y de la hacienda, es donde estaban ellos viendo el campo y donde se dieron cuenta de esto, pues ya en lo que se dieron cuenta viene ese ataque. Pero mira, antes de que nos comentes, porque tienes ahí unas fotos bien interesantes, yo también quiero comentar una anécdota de carácter familiar. Sí, Este, adelante. este tiempo que estamos hablando, que es como mes y fracción de que estaban las tropas como enfrentándose, pero en nivel Gavillas, ahí ven el letrero que dice, abajo dice San Cristóbal. Esa era la hacienda de mi abuelo. Y, y ahí hay dos relatos. Cuando lo que ahora dicen que es el centro Fox, ahí se quedó una barda de lo que era el establo, con unos torreones. Y creo que lo dejaron todavía por los desgastes que había en la barda por las balaceras. O sea, ahí llegaban
los contingentes a atacar la hacienda y le tocó allá al abuelo o a su hermano, no lo sabemos exactamente, esa es la controversia, pero uno de los dos se quedó ahí defendiendo su propiedad, vamos, con la bandera norteamericana porque eran gringos, pero, pero ellos defendían su propiedad de lo que se acercaba ahí, que lo que buscaban era abastecimiento al final, ¿no? O sea, lo que se llevaban era las gallinas, los caballos, el maíz, lo que había ahí. Correcto, lo que ¿Verdad? pudieran, sí. Y se lo llevaban, pero bueno, volviendo allá a Santana, que está muy cerca, pues tú tienes la foto donde hieren a Obregón y se lo llevan ahí, pues se lo llevan, ¿verdad? Y ahorita te presento la foto, pero me gustaría hablar de que la primera batalla en Trinidad fue el día 7 de mayo. Sí, Esto nos va a dar una idea de que, aunque hablamos de una batalla, no era una batalla de un día, ni de 2 días. O sea, fueron realmente campañas muy largas en así donde se es, combatía a diario. Y esto que mencionas, la pérdida del brazo de Obregón, del antebrazo en realidad, ocurrió el 3 de junio. Entonces fue sí, sí. prácticamente un Es mes, lo que dije, o sea, ellos llegaron como el 28 de abril, me parece, a esa zona, o sea, se establece ese frente y duró todo mayo. todo mayo, es correcto, sí. Eh, Aquí vemos algo que menciona Pedro Salmerón de cómo algunos pocos cañones se artillaban a los trenes, pues más bien se utilizaban como medio de traslado para la artillería, pero sí había algunos carros blindados para la tropa y algunos carros artillados desde donde se disparaba a bordo del tren. Esto es un traslado de cañones, no es un tren artillado precisamente. Y aquí vemos ya en junio, estos principios de junio, la batalla de Trinidad que continuaba y finalmente, nuevamente, Villa no pudo romper el cerco y atacar frontalmente a Obregón. Sí, una parte logró, como bien dices, de artillería atacar la hacienda de Santana, donde ya sabían que estaba Obregón con sus principales jefes, y una granada de un cañonazo se fragmenta y le va a dar en el brazo derecho a Obregón, le arranca literalmente el antebrazo, y bueno, es herido, y la anécdota que se cuenta aquí es pues no sé qué tan digna de crédito pueda ser, pero se habla de que él pidió que le dijeran a Carranza que había muerto con honor y que ya herido quiso tomar con la mano izquierda su pistola para dispararse en la cabeza, con la buena fortuna de que su ayudante había dejado sin balas el revólver y no pudo, digamos, quitarse la vida por él mismo. Y esta es la fotografía que comentabas, en donde desde Santa Ana del Conde se llevan en una camilla improvisada a Obregón. Según lo que leí, 10 kilómetros lo trasladaron así, en andas, hasta el tren, el tren que era hospital, donde el doctor Osornio tomó la decisión de amputarle el brazo para evitar una gangrena y una infección que pudiera poner en riesgo la vida del general. Y bueno, permaneció convaleciente y quien se hizo cargo de dirigir al ejército de operaciones fue entonces el general Benjamín Hill. Así es, y con ese plan que hicieron con Obregón, pues es el que siguió Benjamín Gil para darle la flanqueada otra vez a Villa y caer sobre León, ¿verdad? Es correcto, es Sí, correcto. Y entonces, nuevamente Villa tiene que replegarse y ahora elige irse hacia Aguascalientes. así es. Y ahí es donde
En Aguascalientes, bueno, aquí como dices tú siempre las cifras, ¿no? Que si 10,000 Sí, bajas. muy, muy exageradas. Dicen que la historia la escriben los vencedores y Álvaro Obregón escribió su libro y obviamente, pues él, su postura es minimizar las bajas propias y exaltar las de los villistas, ¿no? Él habla de 10,000 bajas villistas entre muertos, heridos y prisioneros contra 1,700 bajas solamente del bando del ejército de operaciones. Pero, reitero, a esto no hay que hacerle mucho caso. Y va a venir la que yo denomino la cuarta batalla del Bajío, la de Aguascalientes, con una novedad, que aquí se van a empezar a utilizar los lanzabombas, una arma pues novedosa de la cual dispuso el ejército de operaciones para hacer, digamos que, lanzar bombas a media distancia, no tan potentes como la de un cañón, pero lo suficientemente dañinas para dispersar a un regimiento. Y esta fue una de las novedades que presentó el ejército de operaciones en Aguascalientes. Así es, nada más que aquí esta batalla, bueno, comienza porque se establece el cuartel de operaciones del Ejército de Operaciones, bueno, el cuartel general del Ejército de Operaciones, perdón, en la población de Encarnación de Díaz, ¿no? Lo que se conoce como La Chona o Encarnación, ahí en Jalisco, ¿verdad? Y Villa otra vez establece una línea, no me acuerdo cuántos kilómetros hay de defensa frente a Aguascalientes. Y Obregón, como ahorita vamos a tratar, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? De tratar el tema este de la columna de Reyes Fierro, ¿verdad? Que se desprendió ahí, en esos días se desprende de lo que es la división del norte y cae sobre Lagos de Moreno, ¿verdad? Y allí sorprenden a Diegues porque se le aparecen, lo derrotan y pasan de largo y se van sobre León, Salamanca, Irapuato, pasan por aquí, por Querétaro, ¿verdad? Es una de las anécdotas que hay que pasan, ¿verdad? Y van a dar hasta Pachuca, ¿verdad? Intentar tomar la Ciudad de México. Entonces, en esa, a ver, tú que eres el bueno, vuelvo para los ferrocarriles, hablan de destrucción de varios kilómetros de vía, ¿no? O sea, esta columna en su avance, no sé si fueron 170 y tantos kilómetros de vía que destruyeron, ¿verdad? Iban volando las vías del tren y esto sí le ocasionó un problema a Obregón porque cuando estaba allá ahí en Encarnación de Díaz frente a Aguascalientes, le empezó a fallar el abastecimiento, Sí, ¿verdad? tengo el dato de cuántos kilómetros destruyeron de vía, pero sí, definitivamente causaron un daño terrible al camino errado, como le Sí, decía. 171 dice Salmerón, ¿eh? Es una cantidad brutal de kilómetros. Me- Tal vez en diferentes tramos volaba Sí, varios kilómetros, porque fíjate que la técnica para reconstruir las vías es que el propio ferrocarril llevaba rieles y llevaba durmientes. Inclusive algunos los llevaban ya semi armados y tendían la nueva vía, hacían que avanzara el ferrocarril y si el tramo era muy largo, recogían los de atrás y los volvían a pasar adelante para que fuera avanzando el tren. Eh, pero se me hace una exageración decir 174. bueno, eso él dice ahí, puso en un párrafo, dice que eran varios tramos, efectivamente, como tú lo mencionas, y además fue un avance así muy rápido, ¿eh? O sea, tío, se fueron, primero cayeron León, Salamanca, pasan por Celaya, pasan por aquí en Querétaro. Sí, Yo vi ese relato de Licándaro, ¿verdad? de Genaro Que Licastro. sí, Genaro eh, Licastro. que, que llegan y dice, llegan una noche así y una balacera y un combate y al día siguiente siguen hacia México. O sea,
la objetivo de la columna no era tomar posiciones, sino avanzar y llegar y juntarse con Roque González Garza, con el gobernante de la convención que todavía permanecía en México, y o bien lograr recuperar México y armar un contraataque, o bien como en realidad fue traérselo ya de regreso hacia el norte, ¿no? Correcto. Pues en Aguascalientes ocurrieron tanto el desprendimiento de la columna de fierro con Canuto Reyes, como el arribo o la incorporación de Felipe Ángeles. Así es. Esto le dio confianza a Villa, pero bueno, pues no pasó de ahí. Y nuevamente aquí la sorpresa fue que hace un amague de llegar por un frente y en realidad su intención es llegar por la retaguardia, pero lo estaba esperando Obregón. Así es, o sea, llegan por la retaguardia, pero hubo una barranca ahí que ¿cómo dice? Lo sorprendieron ahí, ¿verdad? En una barranca, ¿verdad? Eh, eh, entonces tuvieron que, o sea, sorprendieron más bien a Obregón, es lo que estoy tratando de decir. La caballería de Cesario Castro cruza una barranca, pero queda al margen de los villistas, o sea, queda como al frente de ellos. Y otra vez Obregón tiene que hacer un círculo como ese que vimos en Celaya, un cuadrilátero, porque tenían ya por todos lados a los villistas y este Castro logró incorporarse al cuadrilátero ese y ese cuadrilátero tuvo que avanzar, así como les decía, se movía, avanzaba, pero en bloque, con todos los villistas como abejas, diría yo, como moscas encima, ¿no? Acechándolos, hasta que otra vez hacen por ahí una de esas maniobras. Por eso se habla de que tenían buenas tácticas, ¿no? Porque de repente un general que se llama Carpio vuelve a cruzar la barranca y ataca a los villistas desalojándolos de las trincheras, ¿no? Y por el otro lado, la caballería de Murguía avanzó 25 kilómetros en diagonal, tomando el Cerro de las Liebres, que ya está cerca de la ciudad de Aguascalientes. O sea, ahora sí que cruzado el ataque, ¿verdad? Y también en medio, la infantería yaqui se aventó una carrera así, como maratónica y caen sobre Aguascalientes, o sea, como que rebasaron a los villistas, la línea villista, y fue el mismo problema que hubo en Trinidad, que Villa hacía líneas horizontales y pues se la rompían por un lado y por otro y le caían, cuando ya acordaban ya los tenían atrás, ¿no? Ya Entonces, estaban entre dos flancos. entre dos flancos. Entonces así el 10 de julio caen sobre Aguascalientes y pues, se ve a Villa al mediodía huyendo en los trenes otra vez hacia el norte, ¿no? Hacia Zacatecas y Torreón, ¿verdad? Y lo interesante de la historia, yo no sé si hay allí, es que en la historia, digamos, como oficial o la historia que es más sintética, se dice, bueno, es cuarta batalla, como tú la mencionas, y ahí se dice que ahí es donde ya pierde Villa, ¿verdad? Sí, Porque aquí ya los datos que pone Álvaro Obregón en su libro son contundentes, ¿no? Habla de 1.500 muertos y heridos, 2.000 prisioneros y 5.000 dispersos. El botín de guerra fueron 8 trenes, 4 millones de cartuchos, 9 cañones, 22 ametralladoras, 4.000 fusiles. Y fue la última batalla dirigida por Francisco Villa en el Bajío. Después de esto se replegó más al norte a, a curarse de sus heridas, a planear otra estrategia. A partir de aquí el villismo se convertiría ya más bien en un grupo
de guerrilla, aquel ejército bien organizado, aquel ejército poderoso, pues en el Bajío perdió armamento, perdió prestigio, perdió sobre todo seguridad en ellos mismos, toda esa seguridad que les dio triunfos contundentes como el de Torreón, como el de Zacatecas, que hay que decirlo que en la etapa de la guerra en contra de Huerta fueron las batallas decisivas, siempre fueron las de la División del Norte, fueron las más importantes, pero aquí podemos decir que en el Bajío se exterminó prácticamente al villismo. Así es, efectivamente, ¿no? Aunque los villistas tratan de atravesar luego hacia Sonora y una campaña que hubo allá en Sonora, pero ya no me detengo en eso porque si no, no vamos a alcanzar a tratar este tema. En realidad, pues sí, la destrucción de la gran división del norte es allí en Aguascalientes, ¿verdad? Pero pero viene esta quinta batalla, que es la de Querétaro, por eso tengo que oficialmente llaman cuatro batallas, ¿no? Que de Celaya o del Bajío, pero hay esta quinta batalla que pues, es en el mismo mes de julio, ¿no? Decíamos que la brigada esta brigada de Canuto Reyes y Rodolfo Fierro, que luego decían que quién mandaba. Bueno, la, la, esta columna tenía dos líderes, por decir, Fierro era el líder político y ya sabemos cómo era Fierro, ¿no? Cómo era su Sí, metodología de bastante hablar en explosivo. caliente y todo esto, ¿verdad? Pues él fue el que políticamente le asignó Villa la labor de ir a contactar y rescatar al gobierno de Roque González Garza, que estaba asediado por Pablo González, allá en la Ciudad de México, y el que viene como jefe militar, digamos, comandante, pues es este otro Canuto Reyes, ¿no? Y ellos, pues como decíamos, llegan a México, hacen contacto con la convención, pero los ataques de Pablo González y de otras columnas nos hacen retroceder a Pachuca, ¿verdad? Y de Pachuca retroceden acá, bueno, inician su regreso hacia el norte, ¿no? O sea, ya la intención era avanzar hacia el norte y reencontrarse con Villa allá y salir del centro del país, pero, pero llegan aquí a Querétaro, ¿verdad? Llegan a Querétaro, si no estoy mal, en la fecha de 23 de julio, ¿verdad? Llegan ellos aquí a la ciudad de Querétaro, o sea, toman la ciudad de Querétaro e incluso hacen un manifiesto ahí a la ciudad de que ellos, bueno, están tomando la plaza, ¿verdad? Y están aquí 3 días nomás. Su intención era seguir hacia el norte, pero Toso Obregón, que estaba en el Bajío, decide venir para acá a atacarlos, ¿no? Sí, Entonces, a esa retaguardia que le estuvo a punto de causarle quedarse sin municiones en Aguascalientes. así es. Entonces, esa retaguardia y acabar con ella, ¿no? Y bueno, dentro de los 3 días que estuvieron aquí en Querétaro, ¿verdad? Además del manifiesto que hicieron a la población, ¿verdad? Eh, Establecieron su cuartel general y, y hay una anécdota así muy local, ¿no? Esos días era pues puro desmán, o sea, había mucha borrachera y desorden en la ciudad y de repente ahí en el Jardín Cenea que se arma un desorden de esos, llega Fierro y un general de nombre Camacho lo insulta y entonces Fierro, como les digo, a su buen estilo, pues ahí lo aniquila a balazos, ¿no? Y fue impresionante para la población ver cómo aniquiló allá a ese general que luego al día siguiente se organizó el entierro y todo esto.
y todavía estaba, creo que es Hotel Independencia, si no estoy mal en el nombre, o hay un hotel ahí en el centro, este, que tenían ahí de cuartel, ahí organizaron un baile, ¿verdad? El día 28, que es el día que ya se enfrentan a Villa, la noche anterior, Fierro y compañía estaban en gran baile y guateque. Digo, porque esto a mí me gusta mucho, las anécdotas, porque uno se imagina así las batallas muy formales, los Y, soldados, las columnas, los ejércitos, pero en realidad estos amigos estaban aquí, organizaron su guateque y ya acabandito la fiesta, pues se fueron hacia el norte, ¿no? Hacia los límites no con... velaron armas prácticamente. Eh, Hay que recordar que ambos ejércitos eran ejércitos populares. Realmente, aunque había algunos generales que sí habían tenido carrera militar, la gran mayoría de todos ellos pues eran gente con otras ocupaciones que simplemente se hicieron a las armas y aprendieron, digamos, sobre la marcha, ¿no? Entonces, no eran precisamente los ejércitos disciplinados como sí lo era el ejército federal, que se extinguió en agosto de 1914. Así es, ¿no? Y estos amigos, bueno, pues de aquí salen, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí como presentas es cuando llega Roque González Garza, ¿verdad? Que como te decía, en realidad ya venían desde Pachuca, ya venían huyendo los dos, ¿no? Pero sí creo que llegó aquí primero Roque, ¿no? Y Fue aquí el se primero juntaron que... las fuerzas de Canuto y de Canuto Reyes y de Rodolfo Fierro, ¿no? Rodolfo Fierro. Eh, Y, y- y esto es lo que tú tienes aquí, que describes muy bien, como me decías que en Obrajuelos, ¿verdad? sí, Yo tenía que ir a Maricala. aquí en los límites de Guanajuato con Querétaro se formó una línea de 7 kilómetros eh, para estar frente a frente los dos ejércitos. Del lado izquierdo en color azul vemos al ejército de operaciones y del lado derecho en color verde a la retaguardia de los convencionistas, con estos tres hombres que ya mencionaste, Canuto Reyes, Rodolfo Fierro y Roque González Garza, que pues además de ser el presidente de la convención, pues era también un general con mando de tropa, ¿no? Y era un general de Villa, ¿no? Que Sí, originalmente pues, también era un general de Villa, pero después de la renuncia de Eulalio Gutiérrez, él quedó como presidente de la convención y entonces, pues por eso también andaba en esto, ¿no? pues aquí el diagrama nos muestra en el color azul, en los dos extremos, es la caballería del ejército de operaciones. Al centro las X son la infantería y las tres líneas horizontales aquí en el centro es la artillería. El encargado de la artillería era Federico Montes, precisamente, que después va a ser gobernador de Querétaro. Y del lado derecho, perdón, tenemos a los verdes, que son solamente eh, infantería, y atrás la artillería. Se dice que mmm, no duró mucho tiempo el enfrentamiento, fue un enfrentamiento muy disparejo. Como vemos, el ejército de operaciones tenía gente de las tres armas, pero los villistas solamente tenían dos armas, carecían de caballería, de manera que fue relativamente fácil para los obregonistas someter a los villistas, y para las 4 de la tarde ya los obregonistas estaban en las goteras de la ciudad y los convencionistas estaban en franca retirada.
Se dice que en la estación del Nacional dejaron abandonados algunos trenes que quemaron incluso para evitar que quedaran en manos del ejército de operaciones, y algunos se fueron por el lado del cimatario, y los que alcanzaron a salir en tren, bueno, pues huyeron hacia Pachuca, hacia México. Sí, mira, aquí es lo que tú me decías el otro día, eh, me decías que, bueno, lo mencionaste ahorita también, ¿no? El vencedor escribe la historia. Obregón dice, no, fácil, destrozamos esa línea, pero pues otra vez viendo los otros relatos, esa línea resistió desde las 4 de la tarde, sí, efectivamente, pero hasta la noche no la destrozaron, ¿verdad? O sea, en esto, así como está el diagrama, que otra vez las flanqueadas de caballería y la destrozaron, bueno, según la otra historia dice que no, que ellos resistieron esos embates esa tarde, esa noche. Y sí, claro, en la noche ya pues no la veían fácil para quedarse así o ganar. Y es cuando deciden irse por el cimatario, ¿verdad? Es Pero así de que les dieron, ahí aguantar, que sí dejaron los trenes, lo que dijiste efectivamente, o sea, tuvieron que hacer esa línea de defensa, pero fue hasta la noche que ellos hacen el engaño de irse por el cimatario hacia Guanajuato, ¿no? Pensando Obregón que se habían seguido hacia México, ¿no? es correcto, es correcto. Y van a dar la vuelta para buscar subir al norte, y precisamente van a dar a los rumbos de Valle de Santiago, de Yuriria, y hasta allá los va, bueno, ya no fue Obregón, ya mandó a sus tropas, avisó a los que estaban por aquella zona para que los persiguieran. Hubo por ahí algunas confrontaciones ya menores, y finalmente lograron su cometido los convencionistas de... Sí, sí, mira, esa parte está así, o sea, ellos huyen hacia Jerecuaro, como dices, y y hacen la finta de que iban a atacar Salamanca, ¿verdad? Pero en realidad ellos iban sobre Valle de Santiago. Ahí Obregón mandó contingentes, como lo dices, y los derrota. Entonces ya ellos, por el lado de Jerecuaro hacia Pénjamo, huyen a Michoacán. Ya posteriormente del estado de Michoacán van a atravesar Jalisco y van a llegar a Zacatecas y ahí se van a reunir con Villa, ¿no? O sea, que logran los tres llegar con Villa, pasando por Jalisco y Zacatecas. Pero de entradita, Obregón no pudo caer sobre ellos porque todavía como que el grueso del ejército se fue hacia México, ¿verdad? Cuando ellos ya andaban hacia Jerecuaro. Es correcto. La Pues caballería de Amaro los descubre y bueno, pues ya luego con esto los mandan perseguir, ¿no? mira, José, cómo abarcamos ya un periodo muy importante en nuestra historia, un periodo que arrancó, digamos, las hostilidades arrancaron en Celaya a principios de abril, y venimos a concluir a finales de julio en Querétaro con este último enfrentamiento importante, quizás el de menos importancia. Ya estaba dividido el ejército convencionista, pero aquí en el Bajío mexicano cambió el rumbo de la revolución y el rumbo de la historia del país, porque las consecuencias fueron que a partir de aquí el proyecto de Carranza, hay que decirlo, se consolida. Así es, o sea, ya de aquí pues, se consolida el proyecto porque ya el objetivo de Obregón pues ya fue atacar al norte y allí ir a limpiar, ¿verdad? Y entonces se acaba todo aquí, ¿verdad? O sea, con esta batalla pues ya no la dirigió Villa, pero sí acabaron aquí con esta columna y ya los echaron al norte, ¿no? Que al final ya fue el final, ¿no? Es correcto. Pues, Sí. José, ¿algo que quieras agregar?
No, pues darte las gracias. Bueno, básicamente, pues dar entendido que estas batallas fueron las más importantes, ¿verdad? Para el para derrotar a Villa, porque como dices, bueno, va a haber combates en Durango, en Torreón, o sea, y luego esta ofensiva en Sonora, y pero ya después de eso, pues ya queda destrozado Villa, ¿no? Ya tiene que dejar Chihuahua, que era su capital, donde ellos gobernaban, ¿no? Y ya esto fue lo más importante, donde se definió realmente el triunfo del constitucionalismo, ¿no? Que es como acaba esta etapa de la revolución, ¿no? Ya luego viene lo que ya narramos en la otra presentación, cómo acabó Carranza, y el que triunfa al final es Obregón, ¿no? Al final, Sí, Obregón y Calles van a ser los triunfadores de toda esta historia, ¿no? el grupo sonorense. Como Yo, sonorenses, exactamente. yo sostengo que la revolución, lamentablemente, contra las expectativas que se tenían, no consiguió los ideales que orillaron a muchos hombres a tomar las armas, a empuñar las armas. Eh, Sirvió para que cambiara el grupo en el poder, pero las condiciones sociales, económicas, no cambiaron en la medida que se tenía esperado. No, pues no, porque en realidad eso es muy interesante, esa hipótesis, porque al perder precisamente la convención, ya no hablemos solamente de la división del norte, que fue esta guerra, sino la convención, todo, o sea, Zapata, que de eso ya también lo tratamos en las series de ecos de la antigüedad, al perder Zapata en el sur, al perder Villa en el norte, perder esta convención que mira, ya no tocamos este tema, pero en esos meses que estuvimos hablando, que si pasaba esto o lo otro, que es lo que llama la atención, la convención que tenía un congreso constituyente, por así llamarlo, un congreso deliberativo que estaba deliberando en la Ciudad de México, estaban haciendo importantes reformas sociales, pero bien importantes las reformas laborales, a la tenencia de la tierra, los horarios de trabajo, defensas de los derechos de la mujer, educación. Son como muchas reformas que estaban haciendo ellos y que hicieron, o sea, en el papel, ¿verdad? Pero pues al ser derrotados y ser disuelto este gobierno, pues eso se quedó por ahí nada más, ¿verdad? Pero hubiera sido otra la historia, ¿eh? Si hubiera ganado Villa estas batallas, hubiera sido otra la historia, ¿eh? Sí, estas eran las contrapropuestas a las 5 leyes que dictó Carranza durante su estancia en Veracruz, a las famosas Así cinco es, hermanas. así es. Entonces, digo, pues temas hay muchos, ¿eh? Porque uno se abarca en un tema y ya se nos fue más de una hora, pero hay temas muchos alrededor de esto, ¿eh? Te agradezco infinitamente, José. Ha sido un enorme gusto, un privilegio compartir contigo esta charla. Y pues bueno, esperemos en breve poder estar en alguna otra, comentar con nuestros amigos algún otro episodio trascendental de nuestra historia, ya sea de la revolución o de algún otro tema que tus conocimientos son muy vastos. Y No, pues los tuyos también, hombre, pues yo también te agradezco que pueda yo participar aquí, con este programa tuyo que bueno, normalmente lo haces allí en Santa Rosa, ¿verdad? Que es la sede que tienen las conferencias, pero pues que estos meses nos ha tocado hacerlas de esta forma, ¿no? sí, hay que adaptarnos a las circunstancias y bueno, los jueves culturales del Centro de las Artes de Querétaro, ahora en esta modalidad a distancia o virtual, pues no dejan de ser un referente ya. Tenemos un público que nos sigue, que gusta de los temas que les ofrecemos y mi gratitud a ellos también, a ustedes, por estar al pendiente de nuestra programación y pues los invito a continuar siguiendo estas transmisiones y les digo que por lo pronto la próxima semana abordaremos un tema más vinculado a las artes, es un tema de música, ya les haremos llegar la invitación correspondiente. Muchas Ok. gracias José, muchas gracias a todos. Gracias, Valentín, y gracias a todos, y
y ahí estamos. Gracias a quienes nos acompañaron y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.